Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Rocío Aparicio del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y hoy vamos a hablar del manejo de la hipertensión arterial en pacientes adultos con diabetes mellitus. Es muy importante saber cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la presión arterial alta en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En particular, hoy yo no les voy a hablar de diabetes gestacional ni diabetes en niños, ¿verdad? Que sería otro capítulo. Hoy específicamente nos vamos a enfocar en pacientes adultos con diabetes tipo 2. Y cuando nosotros decimos que un paciente adulto con diabetes tipo 2 tiene presión alta, es cuando su sistólica es igual o superior a 130 milímetros de mercurio y su diastólica igual o mayor a 80 milímetros de mercurio, tomado en dos ocasiones, dos veces. O sea, por ejemplo, viene un paciente y nosotros le vamos a controlar la presión y vamos a anotar. Y vamos a programar una segunda consulta o le volvemos a pedir dentro de esta misma tarde, le volvemos a controlar al paciente y verificamos que su presión arterial esté encima de 130/80. Entonces esa es la forma como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, es muy importante saber que esos pacientes de entrada son de alto riesgo cardiovascular, ya sea que su diabetes sea una diabetes sin o con complicaciones. Una vez que el paciente con diabetes tiene una presión arterial superior a 130/80, ya estamos con un diagnóstico de un alto riesgo cardiovascular, porque la diabetes se considera que es una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Podemos observar lo siguiente, ¿verdad? Que una vez que el paciente está diagnosticado, nosotros tenemos que empezar un tratamiento. El tratamiento podemos empezar con una o con varias drogas. Y siempre tenemos que elegir las drogas que sean, adecuadas para nuestros pacientes. En primer lugar están los IECA, que son enalapril, ramipril, etc. Están también los ARA2 o los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, como los sartán, telmisartán, etc. Tenemos también los diuréticos como una tercera línea. Entonces esos serían los fármacos con los que tendríamos que empezar un tratamiento para nuestros pacientes. En la siguiente tabla, ¿verdad?, podemos ver las recomendaciones en general del tratamiento de la hipertensión arterial que son brindados por la Asociación Americana de Diabetes. Y en la siguiente podemos ver cómo vamos a empezar el tratamiento, ¿sí? Si nuestro paciente tiene una presión arterial menor a 160/100 o mayor a 160/100. Si el paciente tiene una presión arterial menor a 160/100, nosotros vamos a empezar con un solo fármaco. En cambio, si tiene una presión arterial superior a 160/100, empezamos con dos fármacos. Pero en ambas situaciones sí o sí tenemos que indicar estilos de vida, ¿verdad? Cambio en el estilo de vida. Por supuesto, le vamos a indicar su actividad física, su plan de nutrición y otras, todo lo que tenga que ver con el estilo de vida del paciente. Luego vamos a chequear la microalbuminuria del paciente. Y si el paciente tenga o no tenga microalbuminuria, ¿verdad? Como les comentaba hace un rato, los fármacos elegidos siempre son los IECA o los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, cuando el paciente tiene albuminuria, generalmente podemos empezar con dos fármacos y cuando no la tiene, con un solo fármaco, ¿sí? Bueno, nosotros empezamos un tratamiento y le volvemos a reevaluar a nuestro paciente en 3 a 6 meses. Y podemos observar que el paciente puede estar ya controlado, entonces ya no tenemos ningún otro, solamente que lo seguimos controlando. En cambio, si el paciente todavía no se controla, le podemos agregar una segunda o una tercera línea, que serían en este caso los diuréticos. Y a pesar de una tercera línea, el paciente no se controla, se recomienda que sea visto por un cardiólogo especializado. Nunca hay que permitir que un paciente con diabetes tenga una presión superior a 130/80 porque, así como dijimos, es considerado de alto riesgo cardiovascular. El mensaje que quiero que se les grabe es que no hay que permitir que el paciente que tiene diabetes tenga hipertensión arterial, porque ambas enfermedades son de muy alto riesgo cardiovascular. Nuestro paciente puede
tener un infarto, un accidente cerebral vascular o una insuficiencia renal o una arteriopatía periférica, que son las complicaciones vinculadas a la suma de ambas patologías. Entonces, ser muy, digamos, exquisito y ver al paciente como un todo y tratar de que no permitir, como les dije, permitir que la presión arterial esté inferior a 130/80 y su diabetes esté controlada con una hemoglobina glicosilada menos de 7. Muchas gracias.